tal, chicos? A ver, espero que bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema que faltaba de lo que era de ángulos, ¿no? Recuerda que habíamos dividido el tema de ángulos en dos partes, ¿no? Y la segunda parte es lo que vamos a ver el día de hoy, que son eh, ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. A ver, para empezar recuerda que rectas paralelas, ¿ya? Son dos rectas o aquellas rectas que nunca se van a interceptar, ¿ya? ¿No? Nunca se van a chocar e interceptar, nunca se van a juntar ni cruzar, ¿ya? Son rectas paralelas. Lo otro sería rectas secantes. Rectas secantes sí se van a cruzar, sí se van a chocar. Por ejemplo, tenemos acá la siguiente, ¿no? Listo. A ver, vayamos a ver la teoría. A ver. Tengo dos rectas paralelas, acá están. Recuerda que nunca se van a interceptar o chocar, ¿ya? Lo representamos con la letra L1 y L2, ¿ya? A todas las rectas se lo representa así y con una pequeña recta acá por arriba, ¿ya? Puede ser también con una letra A, con una letra M, X, Y, etcétera, pero con una flechita arriba indicando que son rectas, ¿no? Listo. A ver, entonces como yo tengo acá mis dos rectas paralelas, ¿ya? La recta roja punteadita vendría a ser la recta secante, porque esta recta es la que está interceptando a ellas dos, ¿no? Entonces, al interceptar esta recta secante a estas dos líneas rectas, se van a formar 8 angulitos, ¿ya? Podemos contarlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? A las cuales le voy a colocar una medida. A ver, por ejemplo, acá le he colocado una medida A. Acá le voy a colocar una medida B. Aquí C, D, E, F, G y H. Recuerda que deben de llevar sus puntitos, sus bolitas, porque ello me indica que son grados, ¿no es cierto? Listo. Entonces, cada par de angulitos tiene en realidad un respectivo nombre, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, a los ángulos alternos internos. Fíjate bien la posición de los ángulos. Mira cómo están aquí. Según el gráfico anterior, ¿qué ángulos estarían representando estas dos aberturas? Estas dos aberturas, ya, estarían representando al ángulo C y al ángulo F. Muy bien, al ángulo C y al ángulo F. ¿Ya? Entonces, estos dos angulitos se van a llamar los ángulos alternos internos y me dice que van a ser congruentes. Para su entendimiento, congruentes quiere decir, entre comillas, iguales. Bueno, para no confundirlo, iguales. ¿Ya? Entonces, estos dos angulitos, dice, van a ser iguales, de igual medida. Ya, entonces voy a colocar en la formulita que C debe ser igual al ángulo F. ¿Ya? A esto también lo conocemos como la propiedad de la letra Z. Ojo, propiedad de la letra Z. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá están formando la letra Z. Como lo puedes apreciar. ¿Ya? Entonces, siguiente. Los ángulos conjugados internos. Pero fíjate bien cómo está la posición de estos dos ángulos. No es parecido a él, ¿eh? Fíjate cómo son. Ya. Según el gráfico anterior, en el primer gráfico, ¿quiénes son los ángulos que estarían representando estas dos medidas? Vendrían a ser D y F. Ya le colocamos acá entonces. Estos son los ángulos D y F, que también es conocido como la propiedad de la letra C. Claro, porque aquí estos dos ángulos es como si estuviera formando la letra C, ¿no? Listo, ¿no? Estas dos aberturas están formando la letra C, ¿ya? Listo, entonces dice la propiedad, ¿no? Que la suma de estos dos ángulos va a ser 180, ¿no? Propiedad de la letra C, si lo quieres llamar. Entonces, D más F es igual a 180, ¿ya? Los ángulos conjugados internos, también conocido como la letra C, la suma de estos dos angulitos es 180. Ángulos alternos internos, conocido como la propiedad de la letra Z, ¿ya? Esos dos ángulos son iguales, ¿ya? Y por aquí los ángulos correspondientes.
iguales. A ver, mira aquí. Primero vamos a ver en el primer gráfico y le vamos a colocar los ángulos, ¿ya? Que están representando. A ver, esta abertura de aquí vendría a ser el ángulo A, ¿ya? El ángulo, otro de rojito, vendría a ser el ángulo E, ¿ya? Por aquí. Esto de aquí vendría a ser el ángulo B. A ver, por aquí, esto vendría a ser F. Los de negrito, ¿quién vendrían a ser? D y H, ¿no? D y H. Su bolita, no te olvides. Y por último, los ángulos de color verde vendrían a ser C y G. ¿Está bien? Listo. En los ejercicios, ¿cómo voy a identificar yo quiénes son los ángulos correspondientes? Entonces, pones tu manito de paz y amor. A ver, mira acá, mira. A ver, fíjate en el dedo índice. El dedo índice va a recorrer toda la recta secante. Recuerda que esta es la recta secante, ¿ya? Lo voy a colocar acá. Esto es la secante. Listo, la secante. Ahí está. La recta secante. Entonces, fíjate en el dedo índice. ¿Ya? Va a recorrer solamente toda la recta secante. Ahí está. ¿Quién vendría a ser el ángulo correspondiente de A? A es el ángulo E. Entonces, estas dos medidas van a ser iguales o congruentes. Ya, van a ser iguales. Coloco A es igual al ángulo E. ¿Está bien? Por el otro lado, y sé que ya te has dado cuenta, el dedo índice va a recorrer la recta secante, ¿no? Paz y amor. A ver, el ángulo B, ¿quién sería su ángulo correspondiente? El ángulo F. Y por eso le he colocado del mismo color. Ya, muy bien. Entonces, esas dos medidas es obvio que son iguales. Por eso también estoy colocando del mismo color. Esas medidas son iguales. B es igual a F. ¿Ya? A ver, paz y amor. A ver. En este caso va a recorrer el dedo medio. ¿Ya? Fíjate. A ver, el dedo medio va a recorrer la recta secante, ¿ya? Entonces, ¿quién es el ángulo correspondiente de G? Ya, el dedo medio recorre la recta secante. Es el ángulo C, ¿no? No te olvides, paz y amor, G, el ángulo correspondiente es C. Ya. G es igual al ángulo C. Y por último, el ángulo correspondiente de H es D de dado, ¿no? Listo. De H es D de dado. Listo. A ver. Y por último las propiedades. ¿Ya? Pero antes de ver las propiedades, recuerda que para la solución de los ejercicios vamos a utilizar cualquiera de estos tres. Con cualquiera de estos tres se pueden resolver los ejercicios. Y a eso le adicionamos estas dos propiedades. ¿Ya? El primero es conocido como la propiedad de la letra M, puesto que acá se está formando una letra M. Por eso lo llaman la propiedad de la letra M. Es como si la M estuviera echadita, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué dice la letra M? Que la suma de los ángulos extremos, que son A y B, ¿no? Que están formando la puntita de la M, es igual al ángulo que está en el medio. En el medio está el ángulo X. ¿Ya? Esa es la propiedad de la letra M. Que en los ejercicios lo vamos a ver. Y por último, la propiedad del serrucho. ¿Ya? Fíjate acá con las flechitas. Estos ángulos son como si estuvieran mirando hacia la izquierda. ¿Ya? Y los ángulos de color rojo son los ángulos con flechita que están mirando hacia la derecha. Así hubieran más ángulos por aquí. ¿Ya? Dice la propiedad del serrucho, y justamente lo han llamado así, porque fuese como son los dientecitos del serrucho, ¿no? Es como si fueran los dientecitos del serrucho. Entonces dice, la suma de los ángulos que están mirando hacia la izquierda, a ver, son A, B y C, ¿ya? La suma de esos tres angulitos, lo voy a colocar acá de negrito para que se pueda ver bien, ¿ya? La suma es igual a la suma de los ángulos que están mirando hacia la derecha, que son X, Y y Z. ¿Ya? La suma. ¿Está bien? La propiedad del serrucho. Es más,
Esto también es la propiedad del serrucho, pero solamente con un diente, ¿no? Recuerda, la suma de los ángulos que miran a la derecha es igual a la suma de los ángulos que miran a la izquierda. En este caso solamente hay un ángulo que está mirando o va hacia la izquierda, ¿no? Sería un caso particular de la propiedad del serrucho, ¿no? Serrucho con un dientecito, pero mejor lo llamamos propiedad de la letra M, ¿ya? Bueno, vamos con los ejercicios. Muy bien, chicos. A ver, empecemos con los ejercicios. A ver. Tienes que recordar que hemos estudiado lo siguiente. Hemos estudiado los ángulos alternos internos o la letra Z. La letra C. En la letra C, acuérdate que la suma de los angulitos era 180. En la letra Z, los angulitos que formaban la Z eran iguales, ¿no? Y los ángulos correspondientes que lo calculábamos como con este simbolito, paz y amor, ¿no es cierto? Listo. Y por último, las propiedades de la letra M y el serrucho. Fácil, ¿ah? Solamente hemos aprendido unos cuantas, por así decirlo, formulitas que son fáciles de resolver. A ver, mira acá. En el primer ejercicio me piden hallar X. X es un ángulo. Listo. Entonces tú tienes que observar, a ver, de lo que me ha enseñado el profesor, ¿qué observo ahí? ¿Qué dibujito observo ahí? Bueno, ahí vas a observar una de las propiedades, que es la propiedad de la letra M. Sí, profesor, sí, ¿dónde está que no lo veo? A ver, yo te voy a mostrar, mira acá. Aquí está la propiedad de la letra M, mira, ve. ¿Ya? Ahí está. Ah, ya. Profesor, la letra M. Ahí está, letra M. Listo. Está así echadita, ve, mira, para que lo puedas ver. ¿No? Acá está beta, en el medio está X y aquí está alfa. No te vayas a confundir el X con el alfa. Mira cómo son. El alfa está todo cerradito. En cambio X está abierto. A ver, colocamos acá. Ah, ya, profe. Entonces, quiere decir que X, el ángulo del medio es igual a la suma de los extremos. Igual a alfa más beta. O como si fuera el serrucho. Los ángulos que van hacia la derecha, la suma, ahí está, alfa más beta es igual al único ángulo que va hacia la izquierda, que es X, ¿no es cierto? Listo. Ahora sí. Acá también hay otro tipo de ángulo llamado los conjugados internos o la letra C, ¿sí? ¿Dónde está el profesor? Aquí, mira, ve. Acá está la letra C. Ahí está. Ah, ya. Letra C. Letra C. A ver, mira acá. Voy a colocar así. Ahí está la C. Si quieres lo coloco así. A ver. Entonces, todo este angulito, según el gráfico, ¿quién es? Alfa más alfa. Ahí es 2 alfa. Acá abajito el ángulo que forma la letra C. Beta más beta. Ah, ya. 2 beta. ¿Y qué nos decía? Acuérdate, retrocede el video y mira qué nos decía la letra C. Ah, ya. Que la suma de estos dos angulitos, 2 alfa más 2 beta, es igual a 180. Muy bien. Recuerda que acá hay una ecuación. A todos ellos, si tienen mitad, le sacas mitad. Ah, ya le sacamos la mitad. Mitad de 2 alfa, alfa. Mitad de 2 beta, beta. Mitad de 180, 90. Le hemos sacado la mitad. Acuérdate. Ah, ya. Profe, o sea, ¿qué quiere decir que alfa y beta suman 90? Sí, alfa y beta suman 90. Pero acá dice que X es igual a alfa más beta. Ah, y entonces X ¿cuánto vale? 90. Claro. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que alfa más beta es 90. Muy bien. Y como alfa y beta más beta es igual a X, entonces X también debe de medir 90 grados, ¿no? Calculado ya lo que nos pedía resolver, ¿no? O hallar. Siguiente. Mira lo que vamos a hacer aquí, ¿ya? Recuerda que estas dos líneas inclinaditas significan paralelos. Se lee así. Recta L1 paralelo con BC. Ah, quiere decir que estas dos son paralelas. Nunca se van a intersectar. Y BC también es paralela a ambas, ¿no? A L2 y a L1. O sea, estas tres son paralelas, ¿ya? Para poder usar la letra Z, la letra C, ¿no? El serruchito, la letra M, te tienen que decir que hay rectas paralelas, si no, no se puede usar, ¿ya? Por eso en todas ellas nos dice que son paralelas, ¿ya? A ver, vamos a ver por aquí.
Ay, coronavirus. A ver, acá, miren acá. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a ver aquí. Ahí vamos a observar la letra Z. A veces tenemos que dibujarlo, ver un poquito más allá para poder saber qué ángulo es. A ver, miren acá. Ah, ya, profe, acá está la Z. Sí, así, está volteadita, pero es la letra Z. Entonces quiere decir que este angulito, o sea, estos dos son iguales. Acá va X más 10, ¿no? Esa es la letra Z, nos decían que eran iguales los ángulos. Si acá arriba es X más 10, acá también. Ah, ya, entonces, solución. Se utiliza la Z, ¿ya? Listo. Ahora me dicen que también AB y esto de acá son paralelos. Ah, y entonces, mira acá. Voy a dibujar un poquito más arriba, ¿sí? Ah, ya. ¿Y lo que voy a hacer ahí, profesor? Ah, ya. Puedes utilizar, ¿qué te gustaría? La Z, la C, o de repente los ángulos correspondientes. Con cualquiera de esos tres se puede resolver el ejercicio, ¿ya? Pero en este caso nosotros obviamente tenemos que utilizar el más fácil. A ver, en este caso son los ángulos correspondientes. Acuérdate que estos son ángulos correspondientes. Si este es X más 10, como son paralelas, por eso estoy usando. Si no son paralelas, yo no puedo hacer eso. Ah, y entonces acá también debe ser X más 10. Listo. ¿Está bien? A ver. Y por aquí voy a hacer lo siguiente. Ahí está. Como estos dos son paralelos, BC paralelo L2, acá está. Entonces, otra vez, mira, voy a utilizar, ¿cómo se llama esto? Ángulos correspondientes, ¿no es cierto? Este va en la misma secante. Ah, ya, entonces acá también vale X más 10. Como nosotros ya hemos aprendido el tema anterior, lo que son ángulos, mira aquí, acá hay un ángulo llano, ¿sí o no? Claro, y el ángulo llano mide 180. Muy bien. A ver, vamos a colocar aquí. A ver, este fue el primer paso. El segundo paso, acá utilizamos en el primero la letra C. En el segundo paso utilizamos los ángulos correspondientes, ¿no es cierto? En el tercer paso también hemos utilizado ángulos correspondientes. Y en el último paso, en el cuarto paso, hemos visto el ángulo llano, que es el ángulo que mide 180 grados. Ah, y entonces, estos dos angulitos deben sumar 180. Ah, y entonces digo, X más 10 más Y menos 10 es igual a 180. La suma de estos dos es 180. Como acá los ángulos son iguales, se eliminan, porque están restando. Por lo tanto, vas a obtener que X más 10, la suma de X y 10 es 180. Y es justamente lo que nos pedían calcular. ¿Cuánto es la suma de esos dos angulitos X y Y? Bueno, a ver, siguiente ejercicio. A ver, número 3. Como L1 es paralelo a L2, a ver, ¿qué formulita te acuerdas? A ver, ¿qué dibujito te acuerdas? Ah, profe, yo veo la letra M. Muy bien. Ah, ya. Entonces, ¿qué dice la letra M? La letra M. Primer paso para la solución. Observo la letra M. ¿Qué dice la letra M? Que los ángulos a los extremos, 60. Oye, y este que está acá falta calcular, ¿no? 60 y este angulito, la suma de esos dos es igual al ángulo X que va hacia la derecha, ¿no? La suma de los ángulos que van hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos que van, perdón, la suma de los ángulos que van a la izquierda es igual a la suma de los ángulos que van a la derecha. Es un caso particular del serrucho, ¿no? La letra M. A ver, entonces digo, ya, como acá hay un 160 que por gusto no está, digo, ya, para que complete el ángulo llano, ¿cuánto debe ser este angulito rojo? 20. ¿No es cierto? 20. Ya. Y ahora sí vas a aplicar la propiedad de la letra M, que dice que 60 más 20 es igual a X. Por lo tanto, X vale 80. ¿Está bien? Bueno,
Si nos alcanza el tiempo, haremos un poquito más. Muy bien, a ver, siguientes y últimos ejercicios. A ver, en la número 4 dice, ¿no? Si L1 y L2 son paralelos, calcule el valor de X. A ver, bueno, desde ya seguramente estás pensando, profesor, la propiedad del serrucho. Claro que sí. A ver, entonces para la propiedad del serrucho nos dice la suma de los ángulos que miran hacia la derecha. A ver, con flechita le vamos a colocar los que van a la derecha X, que van a la derecha 2X, los que van a la derecha este angulito, que no sé cuánto vale, está en blanco. Entonces lo voy a colocar así. Y su flechita. Después lo vamos a calcular porque yo sé que algunos dirán, fácil, claro. Poquito a poco, ¿ya? Ahora, es igual, entonces, también tenemos que saber los ángulos que están mirando a la izquierda. A la izquierda son este ángulo que está vacío, este otro ángulo que está vacío, y ya no hay más. Vamos a colocar así. A ver, entonces, solución. Voy a aplicar la propiedad del serrucho. Listo. A ver, calculemos este angulito que nos falta. Ya. En el tema anterior yo te he enseñado, ¿no? Que cuando forman una letra X perfecta, los ángulos se llaman opuestos por el vértice. Y esos son iguales. Y acá va 3X. O triple X. Son iguales. Muy bien. A ver aquí. Está mal dicho en decir esto en geometría, pero para que lo puedas entender, lo vamos a decir de la siguiente manera. A ver. Esto es el ángulo de una vuelta. Todo es una vuelta. O ángulo de 360 grados, correctamente dicho en geometría. A ver, entonces por resta de ángulos, no creo que te moleste, ¿sí? Este angulito de rojo va a ser 360 menos todo este angulito que vale 5X. Entonces, eso es el ángulo, o la medida del ángulo que está mirando hacia la derecha. Lo mismo ocurre acá. A ver, ¿cuántos vendría a ser esto si has entendido él? A ver, sería 360 menos 7X, ¿no es cierto? Y esa es la medida del ángulo, del otro ángulo que está mirando hacia la izquierda. Bueno, entonces para que ya no haya más confusiones, vamos a borrar este ángulo que ya no me sirve. Para el serrucho eso no me sirve. Y ahora sí aplico el serrucho. A ver, sumo entonces. Los ángulos que están mirando hacia la izquierda son 360 menos 5X más 360 menos 7X, y todo eso es igual a la suma de los ángulos que están mirando hacia la derecha, que es X, el 2X y el triple X. Listo. A ver, sumo. 1 más 2 más 3, acá hay un 1, acuérdate, solo que ya no se pone. 1, 2 más 3 son 6X. Aquí, sumamos estos dos. Menos 5 y menos 7. Menos 5 y menos 7. A ver, sería menos 12X. 360 más 360 serían 720. Listo. Este menos 12X pasa a sumar. 12 más 6 sería 18X. Igual a 720. Bueno, esto ya tú lo puedes resolver. Para poder hallar el valor de X, tú tienes que dividir 720 entre 18. Y eso es la respuesta. Tú lo haces. Listo. Número 5. Y para terminar, para ganar tiempo. Yo sé que algunos me van a decir, profe, de frente, ¿no? X vale 125. Claro, X vale 125 de frente. Por la propiedad de los ángulos correspondientes, ¿no es cierto? 7 es X. Acá también vale 120X, ¿no? Todos son iguales. Sí. Pero lo que yo te quiero demostrar aquí es lo siguiente. Que no solamente se puede resolver con los ángulos correspondientes, porque yo te dije en la teoría que se puede resolver con cualquiera. Puede ser ángulos correspondientes, la letra Z o la letra C. Pero siempre vamos a escoger el que es más fácil, porque con otros se resulta a veces un poquito más difícil o trabajoso, ¿no es cierto? Y acá lo vamos a demostrar. A ver, profe, ¿se podría hacer con la letra Z? Claro que sí. Mira acá. Solo que es más trabajoso. Para la letra Z yo tengo que saber cuánto mide este ángulo. Y me dice que este ángulo que está acá es igual al que está aquí. ¿No es cierto? Listo. Ahora, fíjate acá. Acá tengo que utilizar la propiedad del ángulo llano.
Ah, y el ángulo llano, claro que sí, el ángulo llano. Entonces acá debe ser 55, ¿no? Porque el ángulo llano, 55 más 125, es 180, ¿no? Claro que sí. Ah, ya, por la letra Z, ahora sí, yo sé que estos dos son iguales. Como ya calculé que esto es 55, por la letra Z acá también vale 55. ¿No es cierto? Listo. Otra vez. Profe, pero yo quiero X, yo quiero X. Ah, y entonces, este angulito acá es otra vez ángulo llano, ¿o no? Claro que sí. Entonces, la suma de estos dos es, ¿cuánto dice ángulo llano? X más 55 es igual a 180. 55 pasa a restar, X sería 125. ¿Te das cuenta? Es más trabajoso. Claro, sale por la letra Z también. Pero con el ángulo correspondiente era más fácil. Profe, y te olvidas de la C. Ah, ya terminamos entonces ahí con la C. Vamos a dar una borradita. Aquí, esto ya no me sirve. Acá, esto puede ser, pero a ver, listo. Profe, ¿se pudo haber hecho con la letra C? Claro que sí. A ver, mira la letra C. La letra C es esta, ¿sí o no? Listo. Entonces, para la letra C yo tengo que saber cuánto vale este X, ¿no? Y este otro angulito. A ver. Y claro, ya hemos calculado hace un momento ese angulito, ¿no? Por ángulo llano, acuérdate. Ah, esto era 55. Claro, muy bien. Por ángulo llano. Ah, y entonces, ¿qué dice la letra C? Que esos dos suman a 180. Ah, entonces X más 100 más 55 es igual a 180. 55 pasa a restar, X vale 125. ¿Te das cuenta? Con la letra Z era más difícil, pero se hizo. Con la letra C, menos difícil, pero se hizo. La más fácil aquí era con los ángulos correspondientes. Entonces, demostrado que se puede hacer con cualquiera, pero nosotros siempre vamos a elegir el que nos conviene más o el que es más fácil de resolver, ¿no es cierto? Listo, chicos, a practicar. Nos vemos.